de aquí no me voy, me quedo, te quiero así como sos, con tus inviernos de frío y veranos de calor. Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor, pues me has dado lo que tengo y te debo lo que soy. Por todo lo que me has dado te quiero igual como estás, atadita con alambre el ingenio popular, remendada y con nuditos en el campo y la ciudad, puntaditas de esperanza, nuditos para esperar. Yo me quedo entre los míos hasta que me dé la voz, cantándole a los de abajo, ¿dónde está mi corazón? Donde las ansias se juntan por una patria mejor, por esa patria de todos, yo me quedo y no me voy. En el vidrio de mis ojos verde grisea tu color, el yeito de tus paisanos, el obrero y su sudor. Y por la verde esperanza de tu verde corazón sigue al servicio mi canto, mi guitarra y mi canción. Por el sueño que dejaron los que murieron por vos, por todo lo que me has dado, por hacerme lo que soy, por todo lo que me has dado, te quiero igual como estás, atadita con alambre del ingenio popular. Atadita con alambre del ingenio popular, pequeña verde esperanza de campos en soledad. Atadita con alambre del ingenio popular, por todo lo que me has dado, te quiero igual como estás. Atadita con alambre del ingenio popular, puntaditas de esperanza, nuditos para esperar. Me quedo para cantarte hasta que me dé la voz, hasta que la muerte quiera o hasta que me digas no. Bueno, este mensaje para los habitantes de la localidad de Toledo. Una particularidad, este año conmemoran los 100 años de vida. La verdad que es una situación muy especial para una comunidad tan chica como Toledo, llegar a los 100 años de vida. Por supuesto que estos 100 años de vida han sido consecuencia de un análisis, de un estudio, de encuentros de diferentes, ¿no es cierto?, de tratar de encontrar la historia del origen de esta localidad. Y no fue fácil, porque había ya contemplado otra fecha y sin embargo los propios habitantes de la localidad decidieron que esa fecha no lo representaba y les parecía que este 21 de mayo era la fecha que más se identificaba con el origen de una comunidad. Una comunidad surge a partir de la decisión de alguien de empezar, ¿no es cierto?, a poblar una tierra, de empezar a sumar
y después de empezar de alguna manera que ese asentamiento se transforme en una ciudad. Y evidentemente la fecha que la eligieron tiene mucho que ver con ello, tiene que ver con la división de las tierras, con la parcialidad de la tierra, tratar, ¿no es cierto?, de encontrarle el sentido a lo que es el planeamiento urbano de una comunidad. Hace 100 años se dividían esas tierras, se donaban esas tierras, y hoy me parece que lo que va a hacer la comunidad de Toledo en estos festejos es tratar de recordar a aquellos que hicieron mucho para que esa localidad hoy funcione como una localidad. Ojalá nosotros, como autoridades municipales, como responsables de este pueblo, en forma directa, podamos hacer mucho más todavía de lo que hicieron aquellos que de alguna manera se consideran fundadores de esa localidad, de nuestra localidad del interior, Álvarez de Toledo. Ojalá nosotros y la comunidad en general podamos aportarle lo que hoy demanda la comunidad. Ya el trazado es algo que está resuelto. Algunas cuestiones originales no hay que tocarlas, lo que sí hay que tocar, ¿no es cierto?, es la identidad, fortalecerla, tratar de darle lo que hoy la comunidad nos reclama. Fortalecer la actividad artística, fortalecer la actividad cultural, fortalecer la actividad laboral, que un poco lo que nos pide la sociedad, nos pide la gente, nos piden los propios habitantes de Toledo, para que esa comunidad no solamente pueda seguir subsistiendo, sino que se fortalezca y siga creciendo. Ojalá cuando dejemos el mandato hayamos dignificado con nuestro cargo el rol que nos han pedido en esta etapa de la vida de la localidad de Toledo. A todos los habitantes de Toledo y a la comunidad en general de Saladillo, feliz cumpleaños Toledo. Desde la delegación municipal, para hacer un poquito el resumen de lo que tiene Toledo, de lo que cuenta Toledo. Toledo hoy cuenta con 215 habitantes permanentes, tiene 115 viviendas, de las cuales son 86 que están viviendo permanente, el resto algunas están deshabitadas, otras son de fin de semana. Cuenta también con una escuela primaria con 88 alumnos, algunos son de la localidad, otros vienen, tienen un servicio de transporte. Cuenta con 8 docentes, 3 auxiliares. Después tenemos también el jardín, que es municipal, el jardín con 25 alumnos, 4 docentes, 2 auxiliares, cuenta con un servicio de transporte, la biblioteca y el centro de apoyo con un personal. El CAPS, que también es municipal, que cuenta con 2 enfermeras, un turno tarde, un turno mañana, 2 médicos, una odontóloga. Después cuenta con el servicio policial, con 3 efectivos y un móvil. Bueno, y después lo que es la delegación municipal hoy cuenta con 11 empleados y hay un empleado que está destinado al servicio de agua potable. Eso es a lo que Toledo ofrece como servicio. Después, bueno, hay 3 despensas, 3 locales donde se venden productos alimenticios, 2 panaderías, y un aserradero y un bar y un restaurante que funciona los fines de semana. Eso es un poco lo que la localidad tiene y ofrece, ¿no? Toledo es una localidad muy tranquila, que ofrece paz, que ofrece seguridad y que muchas personas han elegido para vivir, para volver. Algunos han vuelto a Toledo después de muchos años y se han radicado para estar aquí, y otros han hecho sus casas de fin de semana, ¿no? Toledo es una localidad muy tranquila, hay mucho verde, mucha paz, de mucho pasto. Además cuenta con un parquecito municipal donde muchos lo utilizan los fines de semana para venir a comer un asadito y para pasar un día tranquilo y al aire libre, ¿no? Eso es un poco lo recreativo que ofrece Toledo, también con algunas fiestas, como en su momento fue la fiesta navideña, donde fue muy linda, donde participó muchísima gente y ojalá podamos volver a repetirla. 100 años de historia, ¿no? 100 años donde Toledo ha crecido, a veces no lo ha podido hacer, las circunstancias a veces políticas o del país han impedido su desarrollo como se planteaba en la historia. Pero bueno, ojalá que en estos próximos 100 años
Toledo pueda ser aquel Toledo que sus fundadores o que su fundador soñó. La capilla nuestra, que es el pueblo de Toledo, donde se dan misa, bautismo, confirmación, casamientos. Estamos muy conformes con Pilo Lichigaray porque él es ministro de la Eucaristía y es el que nos viene a hacer la celebración de la palabra. Y nos ayuda muchísimo, colabora mucho con nosotros. Nosotros cualquier cosa vamos y le consultamos. Seamos más unidos que todos, que seamos todos. Lo ideal. Y pedirle a Dios Jesús que no nos abandone. Bueno, que ahora tenemos el proyecto aquí en la capilla de hacer los pilares, las columnas nuevas, 2 columnas nuevas, cambiar el sagrario. Y otra cosa que se está haciendo es patizar en la parte de atrás, estamos haciendo para hacer como un parque, pero tenemos que hacer una enmienda de la Virgen de Luján. Puede ser con los 5 misterios del Rosario, pensamos que la vamos a hacer con los 5. Son obras que tenemos que vamos haciendo, de a poco la estamos haciendo. Y queremos, estamos esperando, yo estoy muy conforme con Toledo, espero que podamos progresar, tener más cosas, que se hagan más. Sí, lo mismo, yo soy colaboradora también, bueno, me ayudo en los proyectos que ella dispone. Y me gusta trabajar en toda la institución, que toda la institución sea unida. Yo quiero un pueblo unido. Y yo también pienso lo mismo, que siempre es mucho mejor trabajar unidos y para y por el pueblo. Eso es lo que esperemos que todos podamos colaborar, todos. Entre todos es más fácil. Y sí, ya había, y de ahí empezó a progresar, Y estuvo lindo Toledo, porque había estación, había galpón, había de todo. Y de repente se vino abajo. Y ahora, gracias a Dios, parece que va bien, ¿no? Lo mejor que se puede hacer yo. Como vivo ahí, a mí, yo estoy acá en Saladillo obligada, pero ya a mí no es como Toledo. Ah, eso también lo conocía, y bueno, y todos han muerto. Casi ya la mayoría de todas mis amigas y parentela se han fallecido más. Y yo le que voy quedando más vieja, de 100 años, en España. Y después se vino a los 13 años, dice que, no sé, se perdió con la madrastra. Y el padre lo había sentenciado, no sé qué, y empezó a volar y volar hasta que vino con un viajante que venía. Y se hizo amigo de ese hombre y él lo trajo, lo llevó y lo puso y anduvo y se cumplió su edad. En el hotel de Pelosín. Trabajó él no sé cuánto tiempo ahí. ¿Se acuerda de ese Pelosín? Bueno, ahí estuvo, hasta que después consiguió andar de novio con mi madre, y se casó, y entonces ya le gustaba el campo a él. Y en Toledo compró mi padre y allá tuvo, no, si crió hueso, si allí vendía, ¿cómo es? Pato, gansos, toda cacería, tenía una, todavía me parece, ¿cómo es la laguna? Sí. Y ahí había que ver cómo era eso. Y la quinta que hacían, era una hermosura. Lo hizo Federico Álvarez de Toledo y María Antonieta, ¿entiende? Hizo el pueblo este. Y en el año 1912 pasó el tren, acá, en el pueblo de Álvarez de Toledo. El tren venía de La Plata y llegó a Begueríe. Y en Begueríe agarraba para el lado de Blaquier y después iba al Trigo, todo para allá. Y así hizo así, y ahí estaba el taller de trenes, y de ahí agarraba para acá y venía para el lado de Polvareda, Toledo, Sojo, Saladillo Norte, y ahí paró un tiempo y terminaba en Mirapampa el tren, en el año 1912, y se hizo una estación de ferrocarril ahí, de chapa,
y ahí donde está el monte del Ombú, estaba Federico Álvarez de Toledo con su familia, bajaban en el tren a la noche, y después de bajar a la noche en el tren al otro día, tenían una casa de madera ahí. Se iban a la estancia, que esa estancia no estaban en el chalet, esa estancia se hizo, el chalet grande se hizo en el año 1894 y tiene piso de madera, esa estancia. Ahí vivía Federico Álvarez de Toledo, abuelo de Lorenzo Lenzi, el ingeniero, y del doctor Lenzi en Arrecife. Y el doctor Lenzi de Arrecife tuvo un hijo y es el cura de Arrecife. Y después, con los años, se hicieron un cementerio propio. Nosotros cortamos los palos para hacer la cancha de fútbol acá en Álvarez de Toledo, 68 palos, con Néstor Gerini y Guillermo Rosichi, de sobrenombre El Topo, y los trajimos acá, ¿entiendes? Hicimos esa cancha de fútbol, porque se iba a suspender el fútbol en Toledo porque no tenía cancha, y la hicimos, y lo alambró Juan Chorciani, Betty Pesadez, el alambrador, era el jefe, y nosotros pelábamos los palos, y los palos me los dio a mí, y ahí se hicieron el cementerio propio, donde sacamos los palos, y atrás de la iglesia donde enseñaba la comunión, la señora de Lorenzo Lenzi enseñaba la comunión y le tomaba el catecismo a todos los chicos. Yo no entiendo cómo se habla, pero hablo medio así. Bueno, ahí atrás está el cementerio. Ahí está Lorenzo Lenzi, está el doctor de Arrecife Lenzi, y hay una Toledo, y no sé, la mamá de Cárdenas que murió a los 104 años y no está depositada ahí también. Después estaban los negocios, que hoy uno saca por mes y paga, porque tiene un jornal, pero antes no tenía jornal, antes la jubilación no existía, no tenía jornal, el jornal lo tenían que hacer trabajando, y entonces muchas veces no había fuente de trabajo, y se ponía pesado para pagar esa plata que uno sacaba para vivir. Tanto el carnicero, la carne valía, en ese tiempo más o menos valía 30 centavos el kilo, pero era difícil comprarla, muy difícil. Y el pan valía 10 centavos, también toda la monedita de 5 centavos, uno la encontraba en una moneda por ahí en el camino y era una cosa de otro mundo. Mirá, me encontré una moneda, que era la moneda de níquel. Llegamos a Toledo, por supuesto, con un miedo bárbaro, porque nos acababan de nombrar. Nosotros habíamos estado, yo trabajé como suplente 2 años en la Escuela 1, y nos acababan de nombrar allí en Toledo por aquello del reemplazo de gente que no era querible por razones políticas, pero que a nosotros eso no nos conmovía. Íbamos a hacer aquello para lo que nos habían preparado, íbamos a tratar de enseñar lo poco que sabíamos, pero lo mejor que podíamos hacerlo. Nos llevó mi padre, que era muy especial, y que le dijo al vecino de enfrente, que después nos cuidó tanto, al cual conocía: yo dejo a las chicas, pero vos vas a tener que cuidarlas. Y nos cuidó, vaya si nos cuidó. Los chiquitos fueron alumnos nuestros. A él le decían Firpo, pero el nombre de la familia era Franco. Era un señor gauchísimo, y la familia, y los nenes, extraordinarios. Pero una de las cosas muy lindas que sucedió es que nos encontramos con que el agua provenía del molino que había en el patio de la escuela, y nosotros
Lo único que sabíamos con respecto al agua era que acá, gracias a Dios, abríamos la canilla y fluía. Bueno, allá en ese momento no había agua porque nadie había estado habitando la escuela. Pero cuando dijimos ¿qué hacemos?, aparecieron 2 chicos. El apellido de los chicos era Garaventa. Y dijeron, no se preocupen, las vamos a ayudar. Eran alumnos de la escuela. Todos los días iban a bombear para que se llenara el tanque. Y nos ayudaron muchísimo, porque de pronto, además de enseñarnos a bombear para sacar agua, nos enseñaron que la solidaridad es más amplia de lo que uno puede pensar. Ser solidario se extiende por todas las superficies del planeta y el dar con alguien así es siempre un privilegio. Sí, nací en el campo de Broggi, serían unos 7-8 kilómetros de acá. Venía a la escuela de Toledo. En ese tiempo, me acuerdo que comentaba a veces, porque digo, ¿cuántos tantos chicos había? 130 chicos más o menos venían a la escuela de Toledo. La mayoría todos de la zona. En estos casos ahora vienen, se completa una cantidad, pero vienen de Saladillo mucho. En esa oportunidad éramos todo el campo. Me acuerdo que veníamos a caballo. En ese tiempo había unas lagunas que algunos venían en sulky y daba al eje el agua, al eje de los carros. Así que veníamos a eso. Un sacrificio enorme, venía a la escuela, pero veníamos. Así que la pasamos bien acá. En ese tiempo, en la escuela 14, número 14, se enseñaba también, hasta religión se enseñaba. Yo siempre me acuerdo de una maestra que tuve, que hace poco había ido a Mar del Plata, y la maestra todavía creo que vive. Yo tengo 78 años, la maestra era maestra jovencita, que en este momento podría tener alrededor de 90, 90 y pico. La quería saludar porque en una oportunidad la llamamos y tuve oportunidad de hablar por teléfono y medio se emocionó y yo le decía que era Tito Fanesi de Toledo. Bueno, esa trayectoria también después tuve en distintas comisiones. En ese tiempo también había cooperadora policial, la comisión del club, la sociedad de fomento, que también había, y ahí fuimos pasando. Me gustaba mucho colaborar con toda la institución, ayudar. Mucho me gustaba y me gustaría en este momento, y hacíamos en el aniversario del club, fundado en el año 1922, cada año, que el 4 de febrero era el aniversario, una gran cena aniversario. Eso me gustaba muchísimo. Logramos en las oportunidades meter 700 personas a un acontecimiento de eso. Y ahora medio se dejó, pero es una lástima que no se haga eso. Tal es así que me gustaba que los acontecimientos de Toledo, que van a ser próximamente, también tenga un festejo de eso, una cena, un almuerzo. En los pasajes también, después de las distintas comisiones que estuve, trabajé en la municipalidad, llegué a ser delegado municipal de la localidad de Álvarez de Toledo. En ese tiempo era delegado municipal, pero no teníamos medio de transporte, el medio era propio. Yo me acuerdo que tuve una camioneta, me daban 89 pesos para el mantenimiento. Una camioneta Chevrolet, una rastrojera, al final del trabajo se rompían, pero iba a los distintos lugares con la cantidad de agua que hubiera para ver si la gente necesitaba algo. En oportunidades me llevó un empleado municipal, íbamos en trator. Así que mirá lo que hacíamos también. Atendíamos a toda la gente de los distintos lugares. Así que por eso que te digo que observo todos los detalles de los distintos delegados que tuvieron.
a ver más o menos si logran hacer lo que nosotros hacíamos sin movilidad que nos da la municipalidad. Eso nos gustaba atender mucho, los distintos lugares. Venía la maestra y había una laguna y los chicos se tenían que bajar, la maestra pasaba de a pie. Entonces yo le decía a un amigo que tenía también colaborado en la política, que era acá de Alba de Toledo, el Carlitos Martínez, que en este momento lamentablemente no está. Entonces le digo, Carlitos, acá esto no puede ser, esto hay que solucionarlo. Entonces me agarré el personal mío y fuimos. Nos da la casualidad que nos encontramos con los de Polvaredes también, haciendo el trabajo ese. Secamos la laguna, le echamos tierra y no hubo más problemas de que tenía que bajarse los chicos, la maestra, en una escuela de Renaco era. Así que por eso que te digo, todas estas cosas que uno le gustaba hacer, ¿va? Ahora llega una edad que uno, viste, igual observo todo. Me gustaría que, bueno, como delegado que fui, los delegados, los de distintas cosas, que te vengan a preguntar, a ver, porque a veces está bien que eran otros tiempos, pero las cosas más o menos uno las trataba de corregir, de arreglar. Estuve muchos años en el campo y estuve hace 38 años que estoy acá, en Toledo, pero para mí es una vida linda. Yo digo, yo no me quejo de Toledo. Hace falta, sí. Es un pueblito chico, pero es lindo. Yo de Toledo no me quejo porque para mí es una vida linda. Yo de los años que estoy acá, vivo tranquila. Todavía le comentaba a los chicos. Y me dice, decile vos no te acordás. Yo de antes de Toledo no me acuerdo. Sí, me acuerdo de las cosas que hubo. ¿No? Había carnicería, había farmacia, había una librería y había dos negocios. No, antes sí, pero ahora no. Pero yo nací en La Razón, me crié en La Campana. Después que me casé ya vine a la chacra acá en Toledo. Acá hace 38 años que vivo. Vivo bien, gracias a Dios. Sí, es lindo, como hablamos con Tito Fanesi, que acá se faltaría, pero no un centro jubilado. Pero faltaría muchas cosas, un centro jubilado, una carnicería, y se haría muchas cosas, pero viste. Yo no me creo, yo acá yo vivo bien. Vivo feliz. Esta mañana conversamos con el negro. El negro decía lo mismo. Yo vivo, no me dejo de Toledo. Yo vivo bien. Éramos pobres, nosotros cuidábamos los cerdos, ordeñamos la vaca. Mi mamá como quedó viuda, nosotros trabajamos chica, todos esos trabajos brutos. Y hasta juntar girasol, cortar girasol, juntar maíz. Nosotros todo ese trabajo lo hicimos todo, y éramos chicas. Pero, ¿qué va a hacer? Mi mamá había quedado sola, ordeñamos las vacas, y no había escuela. Nosotros fui 20 días, o no sé si alcanzó el mes, y no terminamos porque teníamos que ir de a pie con el pasto hasta la rodilla, con una sandalia, sin media. A veces íbamos con un caballo, íbamos 3. Y no era como ahora que hay todas esas cosas. Y así que era pasamos una vida medio triste, porque no había como ahora que usan abrigo las chicas, abrigada de pantalón, con nosotros con un vestidito de verano, fino, sin media. Cuidamos los chanchos en un cañadón, lejos de las casas, como 50 chanchos. Y hacíamos una carpita con duranillo y les poníamos una bolsa para estar en el reparito. Y los cansamos de llevar porque había
unas chanchas mansitas y subíamos a caballo. Y estaban acostumbradas a comer maíz. Y las que quedaban atrás íbamos. Y teníamos miedo porque éramos chicas nosotros. Bueno, yo nací acá en este pueblito, mis padres también, y mis abuelos eran inmigrantes italianos. Compraron una chacra acá a 10-15 cuadras del pueblo y se instalaron para trabajar y quedarse. Así que por eso es que me interesa la historia del pueblo y investigar y seguir viviendo. Yo tengo muchos recuerdos lindos, sí, de todos recuerdos. La niñez era buena. Tal vez no teníamos lo que tienen los chicos hoy, muchos juguetes, el acceso a la televisión, porque en ese entonces no había televisión, solamente radio. Se vivía mucho en familia, los abuelos principalmente. Jugábamos juegos caseros, con juguetes caseros, pero muy ameno, muy unidos, los chicos en el barrio. Así que a la salida de la escuela nos reuníamos a jugar. Las chicas a la rayuela, a la ronda, a la maestra, y los chicos a juegos de varones, de pelota, a la bolita. Así que yo recuerdo una infancia feliz. No había muchos recursos o muchas posibilidades como tiene la gente hoy. Había un micro que pasaba todos los días como transporte a Saladillo. Iba a la mañana y volvía a la noche, a la tardecita, todos los días. Así que bueno, si necesitábamos algo, a Saladillo en el micro. Pero acá había muchos negocios, mucha gente que se había afincado y que le gustaba vivir acá, y de todas clases de negocios. Había tiendas, sastrería, zapatería, farmacia, médico, almacén de ramos generales, combustible, compra de cereales, panadería, carnicería, peluquería, o sea que comercios suficientes. Es suficiente. Bueno, así que nuestra vida era con los abuelos, mi mamá, mi hermano, ir al colegio, siempre fuimos responsables, y jugar libre. Entonces quiere decir que muchos chicos no podían ir a la escuela. Algunos por falta de ropa, porque el que tenía 5 o 6 chicos para mandarles, para vestirlos a todos, ahí nadie le daba. No había como hoy tenemos el PAMI que los salva un poco de las cosas, y tenemos muchas cosas algún sueldo para la escuela que los ayuda, pero antes no teníamos nada. Antes salía todo del cuerpo, de que trabajaba. Y bueno, entonces muchos chicos no podían ir a la escuela, por eso había mucha gente analfabeta. Había mucha gente que no sabía. Después ya pasó un tiempo, como sé, en el año ya 39, 40, 41, ya empezaron a hacer escuelas rurales. Y entonces ahí la gente podía mandar a los chicos a la escuela, en las escuelas rurales, porque como sé que estaba en Renaco, acá todavía no puede venir. ¿Quién pasaba por las calles que había? Si las calles eran todos cañadones, agua, calle libre. Entonces no podía. Yo vivía a 15 cuadras de acá, con una tía que me crió. Y había veces que estaba un mes sin venir a la escuela. Pues no había lugar donde pasar, y a pie no se podía pasar.
Y la maestra me mandaba el deber con los otros chicos que venían a caballo. Entonces así más o menos aprendí algo. Un segundo grado, primario. Y bueno, después ya uno se fue criando y fue mirando cómo ser a los mayores, cómo trabajaban, el comportamiento. Y bueno, a algunos los quedaba y a otros no. Y a los quedaba, qué sé yo, a los que los quedaba la forma de trabajar, de vivir de los mayores, uno se acopea y bueno, entonces nunca le falta el trabajo. Porque es una persona positiva, cumplidora, y entonces lo busca la gente. Dice, no, a este le vamos a dar porque este cumple. Y así uno iba metiéndose, hasta que después de hacerse grande. Cuando se hace grande, busca la forma que le convenga. O si junto maíz, o si voy a la cosecha, o si entro en una fábrica, si me voy a la capital, o qué sé yo. Busca esa forma. Y bueno, y ahí se hace la persona. Porque cuando un padre llega a la escuela y nos deja el hijo, nos deja todo lo que tiene. Y aunque hay maestros que no saben aprovechar esa circunstancia, yo me precio de haber estado en escuelas donde siempre lo más importante fue el alumno. Yo estuve luego 23 años seguidos en Saladillo Norte. ¿Y por qué estuve 23 años allí? Porque desde Toledo había aprendido a amar el predio rural de tal manera que aunque nuestra ciudad es pequeña, no quise volver a escuelas de la ciudad. Preferí quedarme en el campo porque estaba ese espíritu de la gente que nos entregaba, como recién dije, lo mejor que tenía, pensando que íbamos a respaldar su tarea y ayudarlos, no a educar, porque ellos ya habían educado a sus hijos, pero sí a ayudarnos a que esos hijos aprendieran cosas que pudieran servirles para la vida. A veces me pregunto si les sirvieron o no, y en qué medida. Pero lo que les puedo decir, si alguno de ellos ve este video, es que todo lo que hicimos en aquella época, y confío en que todo lo que hicieron después los maestros que nos sucedieron en la función, fue hecho por amor. Posiblemente el amor no sea la única disculpa si uno ha cometido errores, pero sé que es la única manera en que sostuvo su labor todo este personal docente que fue a ejercer en los predios rurales eso que muchos entendimos como apostolado. No sé, alrededor de 450 personas, y después quedó poco, quedaron pocas, porque, qué sé yo, al faltar el tren, en esa oportunidad estaba el tren, había un tren que pasaba, había el tren, un nocturno de pasajeros, y después hubo un diésel que pasaba a la tarde. Eso motivó mucho movimiento. Después quedó Toledo medio quieto, prácticamente sin eso. Se fueron mucha gente. Después, bueno, teníamos 2 carnicerías, ahora no tenemos ninguna. No parece una panadería, sí tenemos 2. Nosotros, ahora Toledo empezó
agrandarse nuevamente con la gente que viene de afuera. Está bien que es un lugar que no hay fuente de trabajo, pero muchos van a Saladillo, habiendo medios, antes no había ruta, había imposible llegar a Saladillo. Yo me acuerdo que de acá para ir a Saladillo a veces tuvimos que pasar por el canal 16 por arriba del Bordo, y si no ir por Cazón. De acá no se podía ir de Toledo a Saladillo. Por eso que te digo que es un pueblo que va mejorando. Y de los festejos, yo me gustaba y preguntaba cuánto tiempo que hacía que se había fundado, porque yo era chico y venía, Toledo estaba, ¿viste? Entonces mi viejo veníamos a Toledo, mi viejo era en 1910 y yo era chiquito y veníamos acá, veníamos a cargar, que mirá lo que era a nosotros, a los acopiadores de Toledo, para cargar cajones de huevo, y eso nos dejaban en un vagón, lo llenamos entero al vagón. Después, mientras que ellos enganchaban el vagón que había acá, nosotros cargamos en el otro vagón más mercadería, jaula de pollo, jaula de lechones pelados que nosotros pelábamos, mi viejo pelaba ahí, así que mirá las cosas que se hacía acá, la cargamos en el tren. Por eso que lamentábamos mucho cuando se dejó de pasar el tren, el provincial, que se llamaba. Así que por eso pero estos festejos me gustan mucho, y también tenía que haber surgido de siempre. Ahora vamos a tratar de que se haga bien y que sea un éxito para Toledo, porque hay gente que me lo está preguntando, y gente que quiere venir a Toledo porque es un lugar, gracias a Dios, hasta el momento muy tranquilo. Gente de Buenos Aires que dejan las casas, acá no le toca, gracias a Dios, nada. No hay ningún movimiento de eso. Nosotros lo hemos hecho por nosotros, hemos hecho de paseo, y acá no lo tocamos nada. Ni una garrafa, así que mirá, te digo que es una cosa muy macanuda. En el año 1962 dejó de pasar el tren y se empezaron a ir, y quedaron todos los medio pueblo quedó anotado a nombre de Federico Álvarez de Toledo. Y si yo le miento, le presento a la papelería. ¿Entiende cómo es la historia de Toledo? Y acá había cualquier cantidad de negocios, se lo nombro manzana por manzana si usted quiere. Acá tenía don Juan Fanesi, el peladero de chancho, Emilio Cavalli, lo entregaban en un Chevrolet 28, ¿sabe dónde? En la estación de ferrocarril, en un canasto de Cazón. Le dije don Juan Fanesi, Emilio Cavalli, el viejo Ventura, todos tenían negocio y acopiadores. Estaba Raúl Ferreira allá en la punta. Ese Raúl Ferreira compraba fierro, vendía huevo, lechones, hacía de todo. Bueno, le llamaban el Hormiga Negra porque hacía cualquier negocio Raúl. Entonces el sobrenombre de él era el Hormiga Negra. Y allá estaba el Emilio Cavalli, que tenía la compra de todo, huevo, pollo, lechones, y pelaban y listo. Y tenían un Chevrolet 46 y un Jeep, y lo llevaban a Polvareda. Y el viejo Fanesi, el padre de Tito, se llamaba don Juan. Murió un hombre muy bueno, un hombre gordo. Ese pelábamos todo ahí y llevábamos con un Chevrolet 28 a Cazón. Y ahí se lo cargaban todo en canasto. Ya los chicos venían de Toledo, en la chacra venían de la escuela. Pero ya acá era otra cosa. Había cooperativa, ahí en la esquina, ¿viste? Era cooperativa. Y había dos carnicerías, había una librería, había farmacia, había un doctor, había otros negocios ya en la esquina, antes. Pero yo no me quejo. Para mí Toledo es lindo, yo vivo bien. Bueno, para mí son gente humilde, es un pueblito que yo los quiero a todos porque todos son muy buenos conmigo. Una vecindad hermosa que tengo. Eso es lo que puedo decir. El mensaje es eso. Yo, con mucho me trata, pero igual. Es como dijimos con Jesús, acá en Toledo es un pueblo humilde, no hay problema. Después tengo una vecindad hermosa, tengo muchas amigas, ahí nomás. Pues ya uno ya se crió, ya después me puse de novio, hacíamos trabajo de la casa, una cocinaba, la otra planchaba,
y así, una semana cada uno, otro limpiaba la pieza. Y bueno, después ya no salimos mal al campo porque ya me puse de novio. Después cuando me casé, no salí mal al campo. Ya era ya más grandecita, ya a los 19 años me casé. Así que, no sé si la pasamos. Ahora después no trabajé más. Así que hace cuenta que saqué la lotería. Había temporada, que venía como una epidemia de gripe, de todas esas cosas, y había problemas. Entonces ya uno tenía que ir un poquito más allá, a Saladillo, al hospital, porque acá no se podía. En la casa no tenía lugar, porque en la casa capaz que tenía una pieza grande que vivían 8 o 9, pero no había. Y entonces si había un enfermo había que sacarlo. Y bueno, y así la gente luchó contra viento y marea, y muchos quedan en la familia. Pobre pero bien, sí. Porque no había ayuda. Hoy si más o menos tenés un amigo y le decís, mira, preciso 1000 pesos, sí te lo doy, tomar. Pero antes no. ¿A quién le iba a pedir? Todos éramos iguales. Los que andábamos ahí. Ahora los demás arriba, claro, sí te van a dar. Y era así. Era complicada la vida. Pero el que más o menos la comprendía, salía. Ahora los otros, muchos quedaban, emigraban, se iban a otro lado, pero pasaba en todos lados lo mismo. Así que, no sé, y después había mucha gente, acá había como ser uno que tenía una estancia acá, que era la FON, estaba cerquita acá. Era un hombre muy educado, muy respetado, que era de la gente vieja de acá. Tal Vergeal, también, este hombre, Alfredo Giordani, Donato Franco, José Alberti, mucha gente acá, este hombre, don Garavento, Manuel Garavento, que era un hombre de pueblo, un hombre viejo, y otros que se fueron, también por asunto de la política, bueno, se fueron. Y hombres serviciales, don Alfredo Fasano, que también tenía una familia muy numerosa, pero él era albañil y trabajaba y los hijos le ayudaban, y bueno, estudiaron. Y bueno, pero fue la forma de que esta gente puliera un poquito el pueblo, porque eran gente más pudiente. Que los maperos eran pocos. En realidad había una buena voluntad en el pueblo de Toledo que nos maravilló desde el principio. Nos ofrecieron la posibilidad de protegernos aún desde esa incapacidad que podíamos tener nosotros para ejercer la docencia. Y protegernos también materialmente. Cada vez que pienso en Toledo, pienso con mucho afecto en las familias que nos rodearon. Allí enfrente había un señor que se llamaba Donato Firpo, que una noche en que hubo un conato de revolución vecinal entre alguna gente y que había un poco de bochinche a una cuadra de la biblioteca,
patrulló durante toda la noche frente a la escuela para que nadie pudiera molestarnos. De hecho, nosotros no nos enteramos de que pasaba nada hasta el día siguiente, pero el afecto sobrevive. Yo hace muchos años que estuve en Toledo. Empecé mi carrera en el 53 y estoy hablando de la presencia allí en la localidad a partir del 55. El señor de enfrente que nos protegía podía ser de cualquier política, pero era el señor que nos protegía. La familia Valeriani, que estaba cerca, era la familia vecina de la escuela. La gente del almacén, la familia Fuentes, eran nuestros almaceneros, amigos, vecinos. La familia Galdeano, que tenía el otro almacén en la otra esquina, también eran nuestros amigos. Nos aguantaban cuando queríamos gastar poco, comer bien, hacer las compras individuales, porque eso era tan cómico. Yo siempre me resistía a eso, pero había una de las chicas que tenía mucho miedo de que fuera muy abusivo nuestro gasto, que a veces era así. La familia Tomatis, que tenía la librería y nos aguantaba bastante. Allá al lado de la familia Tomatis estaba el médico que tenía permanentemente Toledo. Había un médico trabajando allí. Bueno, todo eso era Toledo en aquella época. Ahora está queriendo volver a avanzar un poco sobre el tiempo. Dicho sea de paso, el almacén de Fuentes estaba donde ahora es el Puntal. Un poco más allá estaba la familia Martini, que luego se trasladó a Saladillo, con un negocio, el hijo, en esta esquina. Allí íbamos de vez en cuando teníamos que celebrar algo, a tomar algún refresco, porque era el único lugar que había como para decir tenemos una confitería, era un barcito. Dando un poco la vuelta de allí estaba la estafeta postal. El encargado de ella era el señor Dumas, quien luego fue, mientras yo estaba en la Dirección de Cultura, un ayudante extraordinario en la organización de los cursos en Saladillo. Este señor Dumas era el cuñado de Adelina de la Torre, era el apellido de la señora de la biblioteca. Era el cuñado de ella. Ahora lleva la biblioteca de Toledo el nombre de la señora que fue maestra durante muchos años allí. Antes que nosotros, por supuesto, porque si no seríamos centenarias. Mire, tengo para contarle, los acopios ya le dije, Emilio Cavalli, Juan Fanesi, el viejo Ferreira, el viejo Carbonetti, el viejo Carbonetti, la fonda, ahí estaba la fonda, venía el colectivero. El primer colectivero que fue acá era de Blaquier, se llamaba Gerine, tenía un colectivo viejo y después se lo vendió a otro hombre. El colectivo viejo debe estar ahí tirado, capaz que lo tienen de recuerdo, en Saladillo. Y el hombre me parece que se murió también. Gerine venía de Blaquier y iba un día para allá y otro día para acá. Y dele nomás. ¿Y sabe qué hacía? El paradero estaba ahí enfrente, que después fue cooperativa, donde estaba la tienda. Ahí fue el paradero. Y bajaban la gente y subían. Y cuando iban mucho, le iban arriba al techo. Tenía un fierro y iban nomás panchos para allá. ¿Sí? Oh, Toledo tiene historia. Toledo en el año 1962 tenía 600 y pico habitantes. 600 y pico habitantes tenía. Y después cuando usted agarra
va para el lado del canal 16, ahí estaba el boliche Tafetani, pero el boliche, todos dicen de Tafetani, pero no era de Tafetani, era del padre de una mujer que se llamaba Yolanda, que era portera de la escuela, y se había casado con Valeriani. Y ahí era ¿cómo es? Ahí era el taller de eso, y después se lo vendió a Tafetani. Después hubo muchas peleas acá, muchas peleas, no poquitas, pero esa la vamos a dejar. Y así, hasta que me independicé. Cuando me independicé, ya empecé a trabajar por cuenta mía, tenía mucho trabajo, por suerte, las cosas fueron cambiando. Empecé a comprar un terreno, después saqué un crédito al banco y compré todas las cosas y empecé a hacer la casa. Quería tener lo mío, acá en un rancho. Bueno, lo hice, pero a mí nadie me dio un grano de arena, ni un político, y no le pedí a ninguno tampoco. Lo hice a fuerza. Yo trabajaba los domingos, trabajaba los sábados, me ayudaba mi mujer, los chicos que eran chicos me ayudaban a cargar material, y lo hicimos, y hoy ya estoy viejo, ya me estoy yendo, pero contento porque crié mi familia, la crié bien, mis 2 hijos, y hice mi casa, que es lo que quería, tener el rancho, que eso es la prioridad de la persona, de una familia, que hay muchos que no comprenden eso, les parece que vivir en casa ajena es digno, no, uno tiene que vivir en un rancho, pero en la casa de uno. Ordeñar la vaca en la mañana, una helada, y las vacas, claro, a veces nosotros estábamos engarrotadas las manos, escondía la leche y por lo mejor íbamos, no sacábamos nada a veces en la mañana leche, un poquito, y lo retaba todavía, pero si no sacábamos, nosotros ordeñamos y estaba engarrotado, una helada, no es como ahora, que hela y se va enseguida. Antes duraba hasta las 12 casi la helada, las 11, y poquita ropa. Y a veces las vacas sacaba la manea y pateaba y teníamos que agarrar a María y no sabíamos. Y claro, los terneros aprovechaban y se tomaba y nos sacaban. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Había mañanas que no ordeñamos nada. Si escondía la leche, estábamos engarrotadas de frío. A veces los poníamos a llorar. ¿Y por qué íbamos a hacer? Y todavía íbamos a las casas, los retaba. Pero estábamos engarrotados y no los daba, no podíamos agarrar la teta. Arrastrar la maleta, larga como de acá allá. Pero nosotros no, la mitad, menos de la mitad descargábamos. Si no lo podíamos llevar a la maleta, si éramos chicas. Y los cansábamos. Y la otra hermana, después vino un hermano de mi mamá, y claro, se cansaba y se ría. Le agarraba para que llegara la hora, ellos los ponía la bandera para ir a comer. Le agarraba el reloj que lo dejaba arriba la bolsa de maíz y lo adelantaba. Claro, en vez de hacer, vamos a ponerle las 10, lo ponía a las 11:30, que a esa hora teníamos que ir para comer. Y bueno, y 2 veces fuimos allá y dice, ¿cómo? Pues llegamos allá y si no estaba la bandera, si no está la comida. Y por eso no estaba la bandera, porque los ponía la bandera. Y claro, le adelantaba. Pero ¿y qué va a hacer? Había brujo, chamico, todo. Ay, Dios querido. Uno dice, pero lo que... Número 14 yo fui acá. Acá empecé la escuela y yo iba de lunes a viernes. Y yo andaba bien, pero estudiaba poco, un día solo estudiaba, porque tenía una cabeza de sobra, no precisaba leer ni escribir, me sobraba. Me sigue sobrando todavía, yo no agarro, no manejo lapicera, nada. Bueno, ahí, en la escuela número 14, y después los días viernes, me llevaban a Buenos Aires, con lechones trabajaba y vendía en las villas, con los canastos, vendía huevos, vendía de todo en las villas, en pata, Y los días sábado, los días domingo, le traía la plata a don Juan Fanés y a Emilio Cavalli
se la dejaba a mi viejo la repartía, se la mandaban de Buenos Aires, pues era de los chanchos que llevaban. Y ¿sabe cómo me venía? Me venía de a pie de Cazón, que hay 9 kilómetros, y el camino de Cazón es casi todo libustro era. Cuando llegué a los 12 años, entonces cortaba girasol a cuchillo, que se cortaba girasol a cuchillo, y ya me pagaban por día. Y bueno, ya ganaba más, ya me podía vestir mejor y comprar alguna pilcha, si tenía el caballito para hacer el recado, comprar alguna pilcha y así. Bueno. Y después fui creciendo, y cuando tenía 14 años, fui a trabajar en una chacra en Santa Elena a juntar maíz. Y después de juntar maíz me dice el dueño, dice, ¿no te querés quedar de mensual? Sí, cómo no. Si sirvo, sí, cómo no. Me quedé. Y bueno, me quedé en esa chacra y salí a los 27 años cuando yo era casado. Bueno, yo salí de ahí porque cuando yo me casé entré al ferrocarril, al provincial. Y entonces me fui de acá, emigré. Fui a Monte, al patio de Monte. Y ahí tuve como 7 años, hasta que se clausuró el ferrocarril este. Y entonces me volví a mi pueblo, porque me tiraba, estaba mi familia, la familia de ella. Y bueno, ahora después aprendí mucho, porque nosotros leíamos revistas. Y entonces ahí aprendimos a hablar un poco, porque también muchas veces uno tenía mucha falta de ortografía, porque ¿quién enseñaba? Los viejos no lo iban a enseñar si ellos no sabían. Entonces mirábamos eso y ahí leíamos, y ahí aprendíamos. Mirábamos fútbol, mirábamos otras cosas, porque no había radio, no había nada. Nada. Y bueno, pero así es. Ahora, yo pienso que dice, hay que estudiar para aprender. Yo diría que sí, que hay que estudiar para aprender. Pero sin la práctica no va a nada. Si no tiene práctica, por más que estudie, no pasa nada. Yo lo único que quiero decir es agradecer a mi pueblo, que nací y creo que me voy a morir acá, a Toledo. Será un pueblo pobre, pero un pueblo digno, para mí. Y también a la gente. También a la gente, porque estamos viendo los 2 días, se cuenta que somos de la familia. Entonces les quiero agradecer a todos. Les quiero agradecer a todos y que todos tengan un buen pasar. Nada más. Sí, para mí Toledo tiene una significancia especial, ya te decía recién, no porque yo sea bisnieto de Federico Álvarez de Toledo, sino porque yo conocí Toledo cuando todavía no sabía que era bisnieto de Federico Álvarez de Toledo, es decir, era tan chiquito que veníamos con gente de la María Antonieta acá a los carnavales, al club, al corso, al baile ahí en el club, y yo tenía 4 o 5 años. Y siempre tuvo una atracción especial Toledo para mí, ¿no? Y además porque mi familia materna, es decir, mi abuela materna, vivía acá. Es decir, se llamaba Merenciana Marmoria de Magliano, casada con don Francisco Magliano. Hasta no hace tanto tiempo atrás, uno de los nietos de mi abuela en Merenciana, que murió en el año... Mi bisabuela murió en el año 65, yo la conocí, venía acá a la casa de ella, con mi mamá. Vivió hasta no hace tanto tiempo acá en Toledo uno de los nietos de ella, ¿no? Así que para mí tiene una significación especial este centenario, más que por la historia familiar, por lo que significa en lo personal Toledo, para mí, para mi familia, la otra rama de mi vida, digamos, la familia materna. Es decir, yo tengo
dos ejes de mi vida que van por un lado lo paterno y por otro lado lo materno, que hace de que se junten dos mundos totalmente opuestos. Por un lado, el mundo de lo que es ser descendiente de una familia patricia que fue traída a la Argentina, enviada por el rey Carlos III, es decir, el primer Álvarez de Toledo que llegó acá cuando todavía no había, en 1779, llegó a Montevideo y llegó encargado por el rey. Tengo ahí en el libro que te traje el archivo de Indias, donde muestra cómo don José Álvarez de Toledo, el primer Álvarez de Toledo en el Río de la Plata, vino como encargado del negocio de tabaco y naipes para la corona de España. Y el hijo, que nació a los 15 días de haber llegado con la mujer embarazada, a los 15 días nació el que se llamó o conocieron como Luciano Álvarez de Toledo, que fue el papá de don Federico Álvarez de Toledo, de mi bisabuelo, el fundador de este pueblo de Saladillo, y de alguna manera este pueblo lleva su nombre porque una de sus hijas, con él en vida, donó 70 manzanas, 70 hectáreas, para que se hiciera este pueblo, aprovechando la pasada del ferrocarril del oeste, que después se conoció como el provincial, que fuera fundado también por Federico Álvarez de Toledo, ¿no? Es decir, Federico, el abuelo de mi papá, mi bisabuelo, yo no lo conocí, pero mi papá lo conoció porque mi papá vivió hasta los 12 años de mi papá, Federico Álvarez de Toledo estuvo vivo. Y era un tipo de 97 años con una lucidez extraordinaria, que contaba anécdotas de su éxodo en Chile con Sarmiento durante 5 años, salvajemente unitario, pero bueno, historia argentina, contada en primera persona, ¿no? Es decir, yo me desarrollé entre una vertiente muy, digamos, encumbrada y una vertiente bien popular, que es la familia materna. Por eso te digo que Toledo es exactamente un calco de parte de mi vida, donde se juntan para mí dos mundos. Por un lado, uno que viene por el lado de mi mamá, y por el otro lado, el que viene del lado de mi papá, ¿no? Así que mirá si es importante para mí esta comunidad. No el centenario en sí, es fantástico poder transitar en la vida por un aniversario así, centenario, sesquicentenario, bicentenario. Nos ha tocado a los argentinos, afortunadamente, festejar bicentenarios en el 2010, ahora en el 2016, Saladillo en el 63, en el 2013 el sesquicentenario, bueno, el de Toledo, pasaron el de Cazón, Polvaredas, el Carril, bueno, vamos a meterle con todo. Pero me parece que esta es una comunidad más que importante para mí en Saladillo, porque tiene un lazo familiar doble, no solamente por la alcurnia que significa Álvarez de Toledo en sí, sino por lo que yo vivía acá como cualquier hijo de vecino más, ¿no? Es decir, nada que ver con el origen patricio de la familia Álvarez de Toledo. Bueno, mi deseo es que la gente esté unida, que es lo que a veces falta, que trabajemos unidos todos por el pueblo, para que la juventud no se vaya, que haya un poquito más de fuentes de trabajo. Mi deseo es ese, para que se vuelvan a instalar como antes nos quedábamos los jóvenes. Pero para ello necesitamos más fuentes de trabajo. Yo pienso que el futuro tal vez sea un poquito mejor. No pierdo las esperanzas. Estamos insertados desde hace mucho tiempo. Con respecto a mí, todos me conocen porque me he desempeñado desde el año 1982 en este jardincito, en el Jardín El Trencito Musical. Y bueno, me siento como partícipe, como familiar de todos los integrantes de esta querida comunidad. Así que bueno, llegar a este día es un día muy especial, rodeado de muchísima gente que habita en esta localidad, otros que se fueron y que por ciertas razones están volviendo. Así que bueno, es un día de mucho regocijo, de encuentro, de anécdotas. Y bueno, decirles ¿qué decirles de Álvarez de Toledo?
pedirles, bueno, que todos sigamos juntos apoyando todas las gestiones que sean en beneficio de esta querida localidad, porque un trabajo no lo hace una sola persona o el delegado que está de turno. Simplemente debemos apoyar todos y acompañar en esta linda misión, porque ¿cuál es la misión? Que Toledo siga creciendo, que sea un lugar, bueno, reconocido, que tenga identidad. Y bueno, decir que desde el corazón nos sentimos muy, muy emocionados por este festejo que ha llegado, ha llegado su día, donde realmente es un día de encuentro, de festejos, y bueno, y a disfrutarlo y a no olvidarlo, a tenerlo siempre presente. Así que decirles a todos muchas gracias. Bueno, es mi deseo darle la mayor felicidad a este pueblo. Yo me inicié acá como alumna en esta escuela y ahora soy directora hace muchos años. Quiero lo mejor para todos, que el pueblo resurja de alguna manera, que haya cosas para que todos puedan disfrutar y vivir de la mejor manera posible. Eso es lo que anhelo, eso es lo que quiero, y que esta institución educativa siga creciendo como estos últimos años lo ha hecho. Vamos por más, siempre trabajando y poniéndole el hombro a todos. Muchas gracias. Bueno, Toledo cumple 100 años de vida, esperemos que llegue mucha gente, le agradecemos al pueblo, el pueblo más tranquilo que hay acá en Álvarez de Toledo. Yo nací acá y hasta ahora, gracias a Dios, no pasó nunca nada y vamos a vivir la vida feliz y contento. Le deseo feliz aniversario a Toledo y que siga progresando y creciendo. Feliz aniversario, pueblo. Que cumplas otros tantos años como los que tienes. Felicidades. Daría todo lo de la época mía, en el año 61 años. Así que, mire, yo quisiera ver, porque yo no me quiero amargar, porque yo el otro día fui a un pueblito de La Plata, categoría mía, un poquito más menor, y no pude encontrar ninguno. Mirá lo que... Todos estaban uno solo, y no venía más al lugar, los juntamos todos. Y yo fui el domingo pasado, pues mirá. Y por eso no quiero ya decir eso, porque no. Yo les mando un saludo a todos los que me conocen y que conozco, no los nombro porque no sé si viven o no viven. Que encantadamente que me reconozca, ya saben decir. Feliz cumpleaños para el pueblo, Toledo. Sí, muchas felicidades, todo. Muy feliz 100 años para Álvarez de Toledo, para la comunidad en general y bueno, y un próspero futuro con mucho crecimiento y seguir trabajando para el bienestar de la comunidad. Feliz cumple. Que deseo que Álvarez de Toledo se haya podido cumplir esto del festejo y de que, bueno, tenga un historial como realmente se merece, como todo pueblo se merece. Y deseo que, bueno, que la gente venga, que guste todo lo que se hace y que, bueno, que tenga un feliz 100 años. A esta localidad, Álvarez de Toledo, que tanto queremos. Aquí yo pasé 50 años de mi vida. Y mi esposo, bueno, desde que nació, son 75. Lo amamos mucho porque aquí criamos nuestros hijos, los educamos. Y acá estamos siguiendo la vida, el día a día, porque lo queremos mucho. La gente es muy buena. Es una localidad preciosa. Para el que no la conoce y la quiere visitar, que la visite tranquilo. Nosotros agradecemos de corazón. Aniversario Álvarez de Toledo. El Puntal de Toledo, un almacén de campo en la localidad de Álvarez de Toledo. Un lugar diferente para estar. Les quiere desear un feliz cumpleaños a todos los pioneros, a los pioneros de este almacén, la familia Fuentes y la familia Fasano.
y bueno, que se festejen estos 100 años con mucha alegría y sumándonos todos. Bueno, quiero desearle un feliz cumple para Toledo. La verdad que estamos viviendo momentos muy emocionantes desde los preparativos. Así que bueno, esperamos que esa fecha llegue pronto, que toda la gente del pueblo la pase bien y podamos disfrutar de este evento tan importante para nuestro pueblo. Digamos, un aniversario más para el pueblo y bueno, no un aniversario más, sino uno de los más importantes, ¿no? 100 años. Y la verdad que bueno, es algo muy importante para Toledo, para la localidad y para Saladillo mismo, que se mantengan vivos estos pueblos y bueno, estamos todos acá los vecinos intentando desde nuestro lugarcito siempre lograr que esto suceda. Así que bueno, un abrazo muy grande para todos y bueno, y sigamos así con fuerza logrando de que Toledo siga resurgiendo entre las cenizas con el apoyo de todos los vecinos. Tengo mucho sentimiento hacia este pueblo y traté de volcarlo en 2 poesías para dejárselos a ustedes en estos 100 años de recuerdos maravillosos. Un feliz aniversario, 100 años suman, no son pocos para un lugar. 75 años estamos en Toledo. Estamos muy felices de estar en esta localidad. Tenemos muchos clientes, los queremos mucho. A todos. Felices 100 años. Bueno, quiero desearle al pueblo de Toledo un feliz aniversario y que de ahora en adelante seamos más unidos y cooperemos un poquito más. Bueno, a modo de despedida, decirle a todos los vecinos de Álvarez de Toledo y también a todos los vecinos de nuestro partido que sin ninguna duda van a participar en esta semana de festejos y en el día central de festejos el día 21 de mayo. Bueno, desde aquí decirles a todos la gente de Álvarez de Toledo que tienen todo mi cariño y todo mi apoyo, pero mi cariño con Álvarez de Toledo es incondicional y no va en detrimento de las demás comunidades del interior, simplemente siento a Álvarez de Toledo como una parte muy importante de mi vida, así que me parece de que estos primeros 100 años van a dejar un balance muy bueno y esperemos que los próximos 100 sean mucho mejores. El país tiene mucho todavía para desarrollar y sin duda Álvarez de Toledo es un lugar soñado para sentar bases para el futuro. Ya mucha gente lo ha hecho y sin duda mucha más lo va a seguir haciendo. Así que feliz 100 años Toledo y nos vemos en la fiesta. Amo las calles serenas de mi pueblo, embellecidas de árboles inmensos, que cobijan como desafiando al calor intenso del enero. La brisa se detiene en sus colores y con el perfume de las hierbas frescas vuelve mágico el paisaje y el intenso brillo de la arena. Amo las calles serenas de mi pueblo, embellecidas de árboles inmensos. Ellas fueron el tablero de mis juegos, también lo serán para mis nietos. Al mirarlas todas las mañanas, siento que cada día más las quiero. Ellas guardan todos mis secretos, yo lo guardo todo en mis recuerdos. Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí en vos. En la complicidad de la ilusión. No dejo de creer en vos y en mí en vos.
en la guitarra un amor urgente que me da coraje con obstinación. La esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. Y creo en vos y en mi voz, en la complicidad de la ilusión. Vamos, no dejo de creer en vos y en mi voz. Porque creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Y creo en vos y en mi amor. Echemos leñita al fuego, que no hay nada que temer. Se pisa si hay que apagar, se sopla si hay que hacerlo arder. Cuando el fuego de tus ojos se acerca a mi corazón, y toda el agua del mar puede apagar esa calor. Si en sombras yo tengo el alma y en sombras está tu amor, busquemos hasta encontrar leñita que arda como el sol. Le echemos leñita al fuego que tiene frío el amor, y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo en el corazón. Que venga el otro. Echemos leñita al fuego que el tiempo dirá después si fue fuego para mal, si ha sido fuego para bien. Le echemos leñita seca de adentro del corazón, la que nos quedó de ayer y cada vez arde mejor. Las llamas no crecen solas, alguien tiene que aventar. Lo tuyo es dejarme hacer, lo mío es solo comenzar. Echemos leñita al fuego que tiene frío el amor, y en vez de dejarlo ir hay que estrecharlo